Todo. Hoy vamos a empezar a estudiar un tema nuevo que nunca lo estudiamos y no existe, no está en el internet del Majón, y no creo que haya en ningún lado de ningún internet, que es el prefacio del Rambam, Akdamat Rambam le Pirush HaMishnah. Akdamat Rambam le Pirush HaMishnah. Es el prefacio del Rambam a su comentario de la Mishnah. Vamos primero a explicar cuándo el Rambam escribió el comentario de la Mishnah. El Rambam, cuando tenía 16 años, tuvo que escaparse de España, de Córdoba, y yendo en botes y botes un poco más grandes, pero sí siendo botes, no barcos, en cualquier lado, por el norte de África y por acá y por allá. Él empezó a escribir, cuando se escapó a los 16 años, el Pirush HaMishnah. Lo terminó de escribir cuando tenía 22 años. Él mismo atestigua de que no tenía libros para escribir el libro. Para escribir el Pirush HaMishnah no tenía libros. La mayoría era lo que sabía de memoria. En el Pirush HaMishnah del Rambam hay 4 manuscritos con la firma del Rambam. Es decir, él escribió primero, le dio a uno que lo vuelve a escribir, pasó todo, revisó y lo firmó, después otro más y otro más, 4, con la firma del Rambam. Hay alguna que otra diferencia entre los manuscritos, por eso es muy importante cuando uno ve el Pirush de la Mishnah, ver cuál es el anterior y cuál es el posterior, porque siempre la regla en la Gemara es Zil Batar Leshon Aharon. Siempre se va según la última palabra. La última palabra es la última vez que escribió o que verificó uno de los perushim, una de las explicaciones de la Mishnah. Ahora, la explicación de la Mishnah acá va a explicar cómo llegó la Mishnah a nuestros días, qué es la Mishnah, por qué se tuvo que escribir la Mishnah. Ahora, es muy importante porque Rambam, el que escribió la Mishnah, que codificó la Mishnah, es Rabbeinu HaKadosh. Rabbi Yehuda Nasi, el hijo de Rabban Gamliel, fue el que codificó la Mishnah, lo recopiló. Está escrito en un lugar de que había 600 libros de Mishnayot. Había 600 manuscritos de explicaciones de los sabios a la Torah escrita. Y a base de esos 600, él codificó 6, que ahí reunió la mayoría de las ideas de los rabinos de esa época sobre cada una de las 613 mitzvot de la Torah. ¿Entendido? Ahora, el Rambam, de cierto modo, se sintió como alguien que hace el mismo trabajo que Rabbeinu HaKadosh. Es decir, Rabbeinu HaKadosh salvó al pueblo de Israel a través de codificar la Torah oral en la generación o 2 generaciones después del desastre de la rebelión de Bar Kokhba. Y entonces se sintió, y cuando el pueblo de Israel ya se desparramaba por todos lados y no había Torah oral escrita. Y el problema estaba, el peligro estaba de que en las comunidades alejanas se iban a olvidar de las explicaciones de los sabios y no existía más el pueblo de Israel como un pueblo que tiene Torah oral, porque cada uno iba a decir otra cosa y no iban a saber qué es la explicación verdadera de la Torah escrita. Por eso él recopiló e hizo la Mishnah. Sí. No escritos, 600 rollos semi-escritos o medio orales y demás. No había algo que pueda llegar a decir que es contundente y obliga a todo el pueblo de Israel. Y ni verificado. Porque había cosas que alguien decía en nombre de tal rabino tal cosa y Rabbeinu HaKadosh decidió de que no es así. Porque le escuchó de los alumnos de ese rabino que nunca les dijo así, o que les dijo al revés. Entonces, Rabbeinu HaKadosh no escribió nada en la Mishnah que no verificó hasta cuánto uno puede llegar a verificar de que es, ¿cómo se dice? De que es verdadero y auténtico. ¿Ok? Entonces, la idea en entonces salvar al pueblo de Israel del peligro terrible del exilio que podía llegar a terminar con el pueblo de Israel.
lo que hizo el Rambam es más o menos lo mismo. El Rambam, después de la Mishnah hasta la Gemara, teóricamente el pueblo de Israel tenía que darle suficiente con la Gemara para poder saber qué es la conducta que uno tiene que hacer según la halajá. El pequeñísimo problema, que no es un pequeñísimo problema, es terrible problema, es que la gente no sabía cómo sacar la halajá de la Gemara. Es decir, en la generación que se codificó la Gemara sabían, después de varios cientos de años, no mucho más, ya la gente no sabía. La Gemara, el Talmud Babli, fue culminado en el año 550, algo así. Ya en el año 900 y algo, el Rif dice, no hay nadie que sepa sacar casi nadie sabe sacar de la halajá de la Gemara misma, del Talmud mismo. Y el Rambam, 2 generaciones después del Rif, más todavía. Y para entender cómo puede ser que el pueblo de Israel se olvidó, la gente no sabe sacar la halajá de la Gemara, hay que entender en qué situación estaban las comunidades judías en el mundo. Primero la dispersión, no estamos hablando de las 10 tribus, estamos hablando de judíos de Judea, que se dice, el segundo templo. El desparrame era desde Marruecos hasta Afganistán, ¿no? Desde Alemania hasta el Sahara. La situación socioeconómica es desastrosa. No había Estado, seguro, pero no había ni económicamente ni socialmente. Los judíos podían estar asentados en un lugar con paz para poder estudiar. Es decir, una persona que tiene 42 grados de fiebre, ¿no? Y 2 huesos rotos, y encima tiene alergia de la ropa de los médicos en el hospital. No sé si... Y encima, ¿qué más? A ver. Y hambriento. ¿Y qué más? A ver. Y con la uña encarnada. ¿Y qué más? Y con frío porque no le dieron una frazada para taparse de noche. ¿Qué más? ¿Alguna que otro drama? Sí, no sé cuánto tiempo se tiene esa persona y qué posibilidad tiene de poder sentarse y estudiar tranquilamente y profundizar en el estudio de la Torah. Más o menos lo mismo en el pueblo de Israel. Es decir, había problemas que están comparados con una uña encarnada y había problemas que estaban comparados con cáncer. ¿Ok? Si estamos hablando de que cualquier estúpido que tenía 15, 20 personas a caballo y con armas podía entrar a cualquier comunidad judía y matar a cuántos judíos se le dé la gana y nadie lo podía salvar. Bueno, entonces, ¿qué situación? Y económicamente también. Es decir, los decretos es decir, por lo general, en el exilio, se hacían turno. O los musulmanes nos perseguían o los cristianos nos perseguían. Pero por lo general era una época los musulmanes, otra época los cristianos. Hubo épocas en las cuales, como la época del Rambam, en que todos nos perseguían. Sí. Los árabes hicieron más locos que una cabra, al-Mujadim, que eran locos. El Qaeda son reformistas a la orden. Locos totales. Y los cristianos empezaron con todo el asunto de las cruzadas y demás. También se enloquecieron. ¿Quién tiene la culpa de todo? Los judíos. Entonces, en esa situación el Rambam estaba viendo de que, bueno, es todo el enfermo eso, más cáncer, más derrame cerebral, más de todo. Si no hay una posibilidad de sentarse como persona y estudiar. ¿Dónde hay comunidades que puedan tener el lujo de tener 10 personas que se sientan a estudiar Gemara como tiene que ser y Halajá como tiene que ser? Casi no existía. Y en ese desastre, el Rambam entendió de que no había otra opción sino que alguien codifique las conclusiones halágicas del Talmud Babli en un libro. Ahora, él sintió de que la única persona que podía hacer eso de manera efectiva y que abarque toda la Torah era él. Y en esa generación, la verdad, no había rabinos del nivel de él. ¿No? No, Maimónides era 4 generaciones después y no tiene nada que ver. Maimónides no escribió el Sefer HaMitzvot. Escribió no Sefer HaMitzvot, un libro como el Mishneh Torah. ¿No?
el libro Liada Hazaká, Mishneh Torah, es un libro incomparable ni en estos días. Es decir, si yo, como dijo una vez un Rosh Yeshiva muy importante, yo tomo ahora 30 rabinos muy importantes, los cierro en una pieza durante 10 años y le digan, escríbame ahora un código halágico que abarque todas las 613 mitzvot. Y sacan un libro, les puedo asegurar que no llega ni a la 10ª parte del nivel de lo que hizo el Rambam cuando escribió el Mishneh Torah. Él solo, perseguido, enfermo y demás, como él es testigo en sus cartas. Que estuvo 10 años sin salir de la casa. Sí, no salí de la puerta de mi casa. No fue a hacer footing, no fue a comprar al mercado, no fue a la Kupat Jolim, ni al médico. Nada. Cerrado en la casa, 10 años estudiando. Para poder entregarse. Esa entrega. ¿Esos 10 años quién se los patrocinó? Tenía un hermano que lo patrocinaba y aparte él trabajaba un poco como médico y demás. No, aparte era un médico, él lo hizo ya, el Mishneh Torah lo escribió cuando ya era bastante mayor, ya dejó de ser médico del rey e hizo bastante dinero para poder sentarse a estudiar. ¿Qué? Está bien, pero estamos dando, Rashi es un pirucho de la Gemara, no tiene nada que ver. Entonces, el Rambam se sintió al hacer su libro como una especie de continuidad, de continuador de Rabbeinu Kadosh. Rabbeinu Kadosh salvó al pueblo de Israel en cierta manera. Después de 800 años, tengo que hacer lo mismo de otra manera. Porque los desafíos son distintos y la situación es distinta, pero lo que era suficiente en la época de Rabbeinu Kadosh no fue suficiente después de 300 años, por eso hicieron el Talmud Babli. Y lo que fue suficiente en el año 550 en el Talmud Babli no es suficiente en el año 1000. Y hay que hacer otra cosa. Hay que ayudar al pueblo de Israel de una manera más sensible. De una manera, no más sensible, más particular. Es decir, lo que era, tengo que explicar un poco más, tengo que tratar de explicar de otra manera. La gente no puede leer Talmud y saber la halajá, muy poca gente hay. Y así no puede ser. Porque un judío común que quiere saber cuál es la halajá no tiene la menor posibilidad de saber qué es lo que tiene que hacer. Si lo que aprendió de su padre, de manera práctica lo hace, pero lo que no, no. ¿Entendido? Entonces el primer escrito que escribió el Rambam fue Pirusha Mishnah. ¿Entendido? Lo escribió, como dijimos, lo empezó a escribir a los 16 años. ¿Cuál era el propósito? ¿Con qué propósito? Lo escribió a los 23 años y lo terminó a los 30 o 33, en Egipto. A los 23 años empezó a escribir el libro. No era en Yeshivot, él estudiaba con rabinos. Sí. Con su padre especialmente. Él era ascendiente, acá dice en la carta, Anim Moshe bar Maimon Dayan. Yo soy el hijo, Moshe, el hijo de Maimon el Dayan, que es el hijo de Rabbi Yosef, el sabio, que es el hijo de Rabbi Yitzhak, el juez, el Dayan, y que es el hijo de Yosef, el Dayan, que es el hijo de Obadia, el Dayan, que es el hijo de Shlomo, el rabino, que es el hijo de Obadia, el Dayan. Sí, 8 generaciones, no sé cuánto, de Dayanim y Rabbanim, y él es el que recibió de todos. ¿Entendido? Todo. Dice así. Akdama la Mishnah, prefacio de la Mishnah, Beshem Hashem el Olam, en nombre de Dios, el Dios del mundo. Itkabetzu hachamim veimdu alomdechem, reúnanse los sabios y párense en su lugar. Kizebed tov es batchem, porque un buen regalo les voy a dar. Lehu banim shemu'uli, vengan hijos, escúchenme. Irat Adonai lametchem. Es un versículo en el libro de Tehillim. Lehu banim shemu'uli, irat Adonai lametchem. Que es en capítulo 34, ¿no? Amedalet. Lehu banim shemu'uli, irat Adonai lametchem. 34. Les voy a enseñar el temor a Dios. Shimu shamoa elai vichlu tov. Si me escuchan a mí van a comer para bien, como la Torah estamos diciendo. Betehin afshechem que gan ratov. Su alma va a ser como un jardín regado. Mi aish hafetz haim. ¿Quién es la persona que quiere la vida? O eviamim milor tov. Que ama sus días para ver el bien. Asher lo ala alav ol melech gadol.
Velo shahat achtav, que no tuvo el yugo de un rey grande. ¿Quién es ese rey grande? El mal instinto, el Yetzer Hara. Velo shahat achtav, y no se arrodilló delante del Yetzer Hara. Velo isi'u mesi'av, velo ayam mefutav, y no lo convencieron los que llevan al Yetzer Hara, y no se convenció por el Yetzer Hara. Vayasem al libo asher lo itgael bepatgat amelech ubeyen meshtav, y tuvo una decisión de no impurificarse con el pan del rey y con el vino de sus mishtab, de sus fiestas. ¿Qué significa eso? Está hablando de un versículo de Daniel, que dice ahí que Daniel era consejero del rey de Babilonia, y él no comía de la comida del rey y no tomaba su vino, ¿no? Comía únicamente verduras para no ¿cómo se dice? Impurificarse. Y asur henna el tivhi asher tabahti, que venga aquí viene a ser tivhi, tebah, gente tebah, pero no tebah como matanza, sino que hizo una shejita, un cordero para hacer un asado, como se dice. Mi manjar que yo hice, veliani asher nasachti, y a mi vino que yo puse, y al shuhani asher arachti, y a mi ¿cómo se dice? A mi mesa que yo preparé. Vine bo mikol perimegadim, esta mesa tiene de todas las frutas, hadashim, gam yeshanim, también nuevas y también ¿cómo se dice? Secas, sí. Veyain reca hasis ramonim, y también vino hecho, y también asis ramonim, y jugo de granada, dovev siftei yeshanim. Y eso provoca que una persona, más de dovev siftei yeshanim, también es un versículo que viene a decir como que el vino y todas esas cosas que le voy a preparar hacen que una persona anciana hable y una persona anciana que por lo general no habla con nadie, cuando toma un poco de vino se abre un poco. Así nosotros, ustedes vienen a estudiar mi Torah, van a aprender más. Y todo eso lo traje de todo lo que estudié, que viene comparado con mi vino y con mis cereales y demás. Todo esto es todo un ejemplo. Toda esta parte es un ejemplos en palabras un poco difíciles de traducir, que vienen a pedir que vengan y escúchenme. Y ahora voy a empezar a explicar qué es la Mishnah, y empieza así. Aleph. Primero, da. Tienes que saber. Al Rambam, como dijimos, súper, ¿cómo se dice? No conciso. No, es una especie, era un rabino súper, ¿cómo se puede decir? Que siempre la base de él es el racional, súper racional. Puedes decir, da, tienes que saber. Todas las mitzvot que le dio a Kadosh Baruj Hu Moshe Rabbeinu, les dio con la explicación de cada mitzvah. Si Moshe Rabbeinu recibió la explicación y la mitzvah. Allá Omer lo mitzvah, Vejach Omer lo Pirusha Vinyana. Le decía primero la mitzvah, le explicaba la mitzvah y por qué se hace. De Kol Mashu Kolel Sefer Torah. Y eso es todo lo que está escrito en el Sefer Torah. Ahora una pequeña pregunta que le puedo preguntar a 100 personas en la calle, ¿ok? Y le aseguro que el 97.4% de la gente se equivoca. ¿Qué es lo que Moshe Rabbeinu recibió primero? ¿La Torah oral o la Torah escrita? Ustedes saben la respuesta porque ya les dije una vez. La gente dice Torah oral. No, Torah escrita, ¿seguro?
¿Es Torah escrita? ¿Es Torah oral? No, al revés, justo al revés. Moshe Rabbeinu recibió la Torah oral en el monte del Sinai. Después la escribió en el Sefer Torah y la entregó al pueblo de Israel cuando se murió. ¿Ok? Primero la Torah oral. Dios no decía a Moshe Rabbeinu, bueno, prepare un lápiz y empiece a apuntar. No. O sea, Dios le daba a Moshe Rabbeinu y decía, esta es la mitzvah, así se hace, así no se hace, esta es la tzalajot y demás. Moshe Rabbeinu, y después le decía a Moshe Rabbeinu, ahora la escribí. ¿Entendido? היה אומר לו מצווה, אחר כך אומר לו פירושה ועניינה, כל מה שכולל בספר תורה. בעניין לימודו לישראל, הוא היה כפי שיאמר לך. ¿Y cómo es que él enseñaba? Como yo te voy a decir ahora. Allá Moshe נכנס לאוהלו ונכנס אליו תחילה אהרון. Moshe, después de hablar con Dios, iba a su carpa, a su lugar, y entraba después a Aarón. ומשה אומר לו מצווה נתונה לו, פעם אחת ולימדהו פירושה. Moshe Rabbeinu le explicaba la mitzvah y le enseñaba cuál es la explicación de la mitzvah y las alajot de cada mitzvah. Una vez. Istalek Aarón ve'achzor leyamin Moshe Rabbeinu. Aarón se movía y se paraba a la derecha de Moshe Rabbeinu. נכנסו אחריו אלעזר ואיתמר בניו. Después entraban Elazar y Itamar, que eran los hijos de Aarón. היה משה אומר להם מה שאמר לאהרון, explicaba a Moshe lo que le dice a Aarón, והסתלקו, y ellos se movían a la izquierda. וישב אחד לשמאל משה רבנו והשני לימין אהרון. Uno a la izquierda de Moshe Rabbeinu y otro a la derecha de Aarón. ואחר כך יבואו 70 זקנים. Después venían los 70 ancianos sabios, y le explicaba a Moshe cómo le explicó a Aarón y a sus hijos. Después venían todo el público y toda la gente que quería escuchar qué es la palabra de Dios, y les explicaba a todos a toda la gente que venía a escuchar, y todos escuchaban de su boca. Ninza se encuentra de que Aarón shomea mitzvah ahí mi pi Moshe arba peamim. Aarón escuchaba cuántas veces, 4, una vez de Moshe, otra vez cuando Moshe le explicaba a los hijos, otra vez cuando Moshe explicaba a los ancianos y otra vez al pueblo de Israel. Ubanav, shalosh peamim, los hijos del 3, y los Kenim 2, y Sharam pa'am echad. Y entonces, ¿qué hacen después? Istalek Moshe Rabbeinu se iba, después de 4 veces se iba. Vejazar Aarón le farad mitzvah y Ashar lamad. Y Aarón era el que daba la clase y explicaba toda la mitzvah otra vez, a los que quedaban. Que es lo que escuchó 4 veces de Moshe Rabbeinu. Al Kolan Inzaim. Y se va Aarón, y después los hijos que escucharon 4 veces, ¿por qué 4 veces? 3 veces de Moshe y una vez del padre de Aarón. José Elazar y Tamar Rahache instaleka Aarón. Vienen Elazar y Tamar y explican esa mitzvah a todo el pueblo. La mitzvah azot Cholam Inzaim nistakum lelamed. Por eso, Nimtzeu Shivim Kenim Shomim mitzvah arba peamim. Los Kenim escucharon la mitzvah 4 veces. Una vez de Moshe, una vez de Aarón y otra vez de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué 4 veces? Sí. 2 veces de Moshe. Una vez de Moshe cuando explicaba a todo el pueblo, otra vez de Aarón y otra vez de los hijos de Aarón. Entonces los sabios, los 72 sabios, explicaban al pueblo de Israel otra vez a todo el pueblo. Todo el pueblo escuchaba la Torah, esa halajá, 4 veces. Uno de Aarón, uno de Moshe, otro de Aarón, otro de los hijos de Aarón y otro de los ancianos. ¿Entendido? Ahí después salían todos los que escuchaban de esas 4 veces, iban y explicaban a sus esposas, a sus hijos, a sus vecinos y al que tenía la uña encarnada y no podía venir a escuchar el shiur. ¿Ok? Me enganché con uña encarnada. Sí, estoy encarnado de la uña encarnada. Todo, seguimos. Y la gente escribía esa mitzvah como especie de megilot, en papeles. Escribía y los guardaba. Cada uno se guardaba la mitzvah como él entendió. Después iban los
los encargados del pueblo y los que sabían bien Torah iban y explicaban a todos los demás, a todos los que no venían a escuchar, hasta que entiendan bien todas las mitzvot. Primero, hasta que puedan leer lo que está escrito en esos papeles. Y también la explicación de esa mitzvah, cómo fue dada por Dios. Y esta explicación de la mitzvah, tiene dos cosas. Escribían la mitzvah y decían de manera oral la Kabbalah, no es el estudio de la Torah de la Kabbalah, no, la Kabbalah viene lo que recibieron de Moshe Rabbeinu, que es la explicación de la Torah. Es decir, escribían de que no se puede hacer melajá en Shabbat. ¿Cuál es la explicación? Todas las 39 melajot, trabajos prohibidos en Shabbat, eso lo explicaban verbalmente. Y así explicaron nuestros jamim en la Braita, que dice así: Bedaber Adonai el Moshe behar Sinai, que Dios le habló a Moshe en el horno del Sinai. Dice así: Mata al mundo mar behar Sinai. ¿Por qué está escrito en el versículo del monte de Sinai? Si vealó con la Torah kulana en Rab Sinai. Si toda la Torah fue dada en Sinai, ¿por qué dice en esta mitzvah que fue dada en Sinai? El Alomar Leja, ¿en qué mitzvah está hablando ahí? De Shemitah. Cuando empieza la Shemitah dice así: Bedaber Adonai el Moshe behar Sinai lemor. Y ahí explica de la mitzvah de la Shemitah con los detalles de la mitzvah. Entonces dicen estos sabios: ¿para qué hace falta decir en Sinai si todavía no nos movimos? Todo el libro de Vayikra es ahí, en el monte de Sinai. ¿Dónde nos movimos? Entonces no hace falta decir otra vez en el monte de Sinai. ¿Por qué dice en el monte de Sinai? Para decir, como la mitzvah de la Shemitah fue dada las reglas generales y los detalles y todas las alajot particulares en el monte de Sinai. Así todas las 613 mitzvot fueron dadas sus reglas generales y sus detalles y sus mitzvot en el monte de Sinai. Viene la Hamashal y te voy a dar un ejemplo. Porque la gente podía pensar que la Shemitah fue, que Dios se lo ordenó la Shemitah en el monte Sinai, pero la explicación es... La explicación es un invento de los sabios. Es como una vez que cuando el Rav Kook era Rav de Yafo, había una plaga de ¿cómo se dice esta enfermedad? Cólera. Y entonces los médicos ahí dijeron de que una persona que ayuna tiene más tendencia a sufrir de cólera, y si tiene cólera que está ahí en el cuerpo puede llegar a debilitarse más. Entonces por Pikuach Nefesh hay que comer en Kippur. Vinieron los rabinos, decretaron, que pusieron panfletos, que este Kippur hay que comer. Entonces el Rav Kook, como el rabino de Yafo, en el Betacneset, después de la tefila, ¿qué es lo que hizo? Tomó una torta, después de Arvit, no a la mañana, está un poco cansado, no, después de Arvit, que nadie tiene ganas de comer. Tomó una torta, dijo Menzonot, y comió la torta delante de todos. Vino un estúpido atrás que dijo: entonces se puede comer en Kippur. Todo invento de los rabinos. Es decir, él pensó de que cuando ve un rabino que hace una cosa que se puede hacer según la Jai y hay que hacer, la gente se piensa de que es un invento de los rabinos, ¿no? De cierto modo es así. No es así. Todo fue dado a Moshe en Sinai. Y ahora voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, viene el Hamashal. A Kadosh Baruj Hu amar a Moshe, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu: Besukot teshevu shivat yamim. Tienes que sentarte en la Sukkah 7 días. Bajá que judía, después le dijo, no en el versículo, sino oralmente, Shazukadot jobat a las de Harim y no a la Kebot. Que el que tiene la obligación de sentarse en la Sukkah, ¿quién es? Los hombres y no las mujeres. Beshena Jolim Hayabimba. Y que una persona que se siente mal, está enferma, no está obligado a hacer. Y también Lol Hedarech, también el que va por un camino y no tiene Sukkah en lugar, puede comer sin Sukkah. Y que el Shach, el techo, tiene que ser de cosas vegetales. Y no tiene que poner el techo ni de lana, ni de seda, ni de cualquier cosa. Aunque sea cosas que fueran hechas con cosas vegetales. Es decir, yo hago una tela que está hecha de lino, y el lino es algo vegetal, teóricamente puedo poner el lino. No, tiene que ser un lino con las hojas del lino, ¿ok? No una tela que fue fabricada de un lino. ¿No?
Y después le dijo de que allá Gilabosh Tiaba Shená Bakol Shibahova. Le dijo, ¿qué significa sentarse en la azúcar? Vengo, me siento 2 minutos y me voy. No. Te tienes que sentar en la azúcar obligadamente cuando tomas, cuando comes o cuando te duermes. Y que los centímetros mínimos para que sea considerado azúcar son 7 tfajim, 7 tfajim. Y lo mínimo que puede ser de alta azúcar para considerarte azúcar es, y no una cucha, es cucha de perro, ¿no? Son 10 tfajim. Y cuando vino Moshe Rabenu Alav Shalom, Nitra la mitzvah azot, Pirusha, Dios le dio la mitzvah, Besukot Shevu Shivat Yamim, y Moshe Rabenu, y Kadosh Baruch, no es que Moshe Rabenu tenía que preguntarle, disculpe Dios, no entendí bien. El asunto del azúcar, si uno tiene una uña encarnada, ¿hace falta estar en azúcar? No, que le dijo Moshe Rabenu, no. No es que Moshe Rabenu tenía que preguntarle para que Dios le conteste, no. Dios le dice, ¿qué significa Sukkot? Esto es un azúcar, y esto no es azúcar, y esto es prohibido, y esto es válido, y esto no es válido, y esto es de oraita y demás. Todo eso fue entregado con Moshe en Sinai. Pequeña Sheshmot, Ushlosh, Esre mitzvot. Y así son las 613 mitzvot, Hem, Upirusham. Esas mitzvot y las explicaciones de las mitzvot. A mitzvot bichtav, la mitzvah tiene que estar escrita, y es lo que está escrito en la Torah. No existe ninguna mitzvah que no esté escrita en la Torah. ¿No? Ninguna mitzvah de las 113 que no tiene un pasú que diga que hay que hacerla. Y a Perush al Pe. Y la explicación es de al Pe. Ahora, ustedes me pueden cuestionar. Hay muchos que cuentan las mitzvot. Es decir, ¿cómo sabemos que son 613 mitzvot? En la última página del tomo de Makot, dice, 613 mitzvot nitrun Moshe en Sinai. 613 mitzvot fueron entregadas por Moshe en Sinai, Aseh y Lota Aseh. Ok. Ahora, según esa Gemara, son 613. Entonces vinieron varios comentaristas, desde Rabbi Saadia Gaon hasta adelante, que recopilaron mitzvot. Dijeron, para mí esa es una mitzvah. Vino el otro y dice, no, para mí esa mitzvah que tú dices que es una no es mitzvah. ¿Por qué? Porque así explicaron nuestros sabios en tal lugar. Entonces, ¿qué mitzvah pongo en vez de tu mitzvah? Es decir, cuando yo borro una mitzvah del otro, tengo que poner una mitzvah para completar el número de 613. ¿Ok? Entonces vino Rabbi Saadia Gaon, escribió 613 mitzvot según lo que él pensaba. Vino el Rambam, escribió 613 mitzvot según lo que él pensaba. Hubo varios en el medio. Pero vino el Ramban y dijo, no, esta mitzvah no creo que sea mitzvah, es otra mitzvah. ¿Entendido? ¿Ok? Por ejemplo, el Rambam en todo el libro, en Yad HaZakah dice que es una mitzvah vivir en la tierra de Israel. Pero en el libro de mitzvot, el Rambam no dice que es una mitzvah vivir en Israel. Entonces vino el Ramban y dijo, ¿cómo? Si está escrito en todos lados que hay que vivir en Eretz Israel. Entonces él lo puso como la mitzvah cuarta, vivir en Eretz Israel. ¿Qué es lo que contestan los comentaristas? ¿Por qué el Rambam no escribió en el libro de la mitzvot, 613 mitzvot, vivir en la tierra de Israel? Cuando en el libro de Yad HaZakah sí lo escribe. Explicaciones según el prólogo. El Rambam explicó en el libro, en el Sefer HaMitzvot de él, en la cuenta de las mitzvot, explicó de que mitzvot generales no están dentro de los 613. Son generales. Abarcan todas las 613 mitzvot. Y como vivir en la tierra de Israel y cumplir las mitzvot en la tierra de Israel no es una mitzvah particular, sino una mitzvah general. Tfilín en la tierra de Israel es otro tfilín. Shabbat en la tierra de Israel es otro Shabbat. Por eso cuando digo de que no hay que vivir en Eretz Israel, no es que no digo que no hay que vivir, es que todas las mitzvot se tienen que cumplir en la tierra de Israel de manera básica. Si uno peca y va al exilio, bueno, es otro asunto. Pero teóricamente el programa es sin exilio, sin exiliar, es venir, ve la mitzvot, se te ve Moshe, Beretz Asher Hashem no tendeja. Esta es la mitzvot que dio Moshe en la tierra que yo te di. Las mitzvot son para cumplirlas en la tierra de Israel. Si no está en la tierra de Israel, también tienen que cumplir. Entonces así, Veiba Arbaim Shana Bashtar Sarhodesh, y fue en el año 40 años de la salida de Egipto, en el 11 mes, Barosh Chodesh Shvat, en el día de Rosh Chodesh del mes de Shvat, y Kilet Ha'am Be'amar Lahem, reunió todo el pueblo, les dijo, Yigazman Moti, llegó mi tiempo de morir, y Mesh Bachem Mishe Shama Alaha Ushechacha,
Si hay alguno que escuchó alguna alajá y se olvidó de la alajá, se olvidó de una mitzvah, ¿no? Y yavó, vishaleni beba'erto. Puede venir, preguntarme y yo le contesto. Y todo el que tiene alguna duda cuál es el perush de una mitzvah, puede venir y yo le voy a contestar. Como está escrito en el versículo de Devarim Perek Aleph, Oil Moshe estuvo ¿cómo puedo decir? No sé cómo se dice en español. Que hizo un favor de explicar toda la Torah esto de vuelta. Gentileza. Así escribieron nuestros sabios en el libro de Sifri, que es el Midrash del libro de Dvarim. Todo el que se olvida de una alajá puede venir y decirme mira alajá y yo le voy a contestar. Todo el que no entiende alguna explicación puede venir y yo le voy a contestar. Y recibieron de su boca, es decir, de Moshe, antes de morirse, todas las explicaciones de las alajot, y estudiaron los pirushim de Moshe todo ese tiempo. Que es desde el día de Rosh Hashanah hasta Shiva Be'adar, que son 37 días. Durante esos 37 días, cualquiera que tenía una duda venía a Moshe y Moshe le explicaba. Cuando estuvo antes de morirse, empezó a escribir la Torah en libros. Escribió 13 Sifrei Torah en Gvilim. Gvil es el cuero de... la parte más mejor del cuero se llama Gvil. Kula mi bet sheberashit ad lamed le'enei kol Israel. Todas, desde la letra Bet del libro de Bereshit bara Elohim, hasta la última letra del libro de Dvarim. Es una discusión en el tomo de Baba Batra. ¿Quién fue el que escribió los últimos 8 versículos? Hay una idea en la Gemara que dice de que Yoshua los escribió. ¿Por qué? Porque dice ahí que Moshe subió y murió, lo enterraron. Entonces Moshe Rabbeinu no puede escribirlo, lo escribió Yoshua. Y hay quien dice de que no, Moshe Rabbeinu lo escribió llorando, con lágrimas. ¿Ok? El Rambam prefiere las explicaciones de que Moshe Rabbeinu explicó todo, y eso es algo también un poco pedagógico, porque si yo llego porque el Rambam dijo, bueno, si yo llego a decir ahora de que Yoshua escribió los 8 últimos versículos, que no tiene ninguna mitzvah, que nada más cuentos, va a venir mañana otro y dice, si Yoshua puede escribir, yo también puedo escribir, o el otro puede escribir, Yoshua escribió acá, puede ser que también ese versículo que dice de que hay que cumplir Shabbat, por él lo escribió otro, entonces no estoy obligado a cumplirlo, y demás. Entonces, para tapar ese escape de que el que no quiere cumplir con la mitzvot, dice de que todo lo escribió Moshe Rabbeinu. Y le dio un libro a cada tribu y tribu para poder ir según lo que está escrito en la Torah y ir por sus leyes. Y el libro número 13, pues son 12 tribus, Netanyahu Levim be'amarlem, le dio a los Levim, les dijo, la coge Sefer Torah, el libro en el Devarim 31, tienen que darle toman este Sefer Torah, y después subió al monte en el mediodía. ¿Cómo sabe que es el mediodía? Porque está escrito en el Midrash, del que el mediodía del día 7 del día de Adar, que así como fue detallado en lo que recibieron nuestros sabios, que en ese día murió. Y eso que le pasó a Moshe, que nosotros le decimos que es una muerte, se murió Moshe. ¿Por qué? Porque no podemos verlo y no podemos encontrarnos con ellos. Pero eso es una vida para él, porque él se separó de esta vida material y pasó a ser una vida totalmente espiritual. Le kavodu le ma'ala she'ala aleh. En el nivel de que él llegó después de la muerte. Sí. Y así dijeron nuestros sabios en el tomo de Sotá, en la página 13. Moshe Rabbeinu lo met. Moshe Rabbeinu no murió.
El alao me llama sino él subió al cielo y sigue trabajando para Dios en el cielo. Y estos son muchos midrashim que son muy largos y no tienen nada que ver con lo que quiero escribir en el exterior, por eso no quiero seguir. Y cuando él murió, después de darle a Yoshua todo lo que le explicó, pensaron y profundizaron Yoshua y todos los sabios de esa generación. ¿Ok? Vamos a parar acá.